quiero compartir un tema que lleva por título el aula secreta. El aula secreta. Y quiero recordarles que estamos tratando de levantar nuestro canal de YouTube, donde cada una de las predicaciones está siendo subida para que nuestras familias, amigos, demás personas puedan ser edificados con la palabra de Dios. El aula secreta, ¿sabe? Vivimos en una era donde hay información por doquier. Tenemos prédicas en YouTube, tenemos podcasts bíblicos, enseñanzas en Spotify, Biblias digitales en el celular, pero paradójicamente muchos creyentes se sienten lejos, separados de Dios, se sienten desconectados con Dios. Hay un vacío de revelación personal. Hay una profunda sed espiritual y eso no es nuevo, eso no es un secreto. El ser humano en esta era tiene hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Si tenemos acceso a tanta cosa, ¿por qué seguimos lejos de escuchar la voz de Dios? Y hubo un joven en la Escritura que vivió en medio de una era donde había sed de Dios, pero no había palabra de Dios, no había revelación de parte de Dios. Y fue el joven Samuel. Samuel fue un niño anhelado por su mamá. Samuel fue un niño que llegó a llenar un vacío, llegó como respuesta a un milagro que su mamá, Ana, le estaba pidiendo a Dios. Y Ana, y eso es parte de lo que vamos a clamar más tarde, dice que ella oró al Señor y le dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo te lo entrego, te lo consagro. Y dice que cuando el niño ya tuvo edad suficiente, alrededor de unos 5 o 6 añitos, Ana lo entregó al servicio del Señor. Esa era de ese jovencito, un jovencito, prácticamente un niño sin experiencia. Era una época donde había hambre, sed de Dios, pero no había palabra. Y quiero leerles un versículo que está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel, note que la Biblia hace énfasis en la edad del niño de Samuel. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Escuche, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La gente tenía hambre, pero no había palabra, no había pan, no había cómo recibir dirección de parte del Señor. Y esa época se parece a la que estamos viviendo. Y Samuel experimentó algo que sería fantástico. Que cada uno de los que estamos en este lugar logre entender en esta noche, que cada uno de los que estamos en este lugar logre conectarse de tal manera que pueda vivir lo que vivió Samuel, que pueda entrar en el aula secreta, en el aula del aprendizaje. Hoy día vivimos de aquí para allá, podemos decir que tenemos acceso a prácticamente todo, pero seguimos con los oídos tapados, no escuchamos al Señor. Necesitamos entrar al aula secreta, al aula donde vamos a conocer a Dios. ¿Cómo conoció Samuel a Dios? ¿Qué tuvo que vencer Samuel para conocer a Dios? Lo primero que yo quiero compartir en esta noche es que para conocer al Señor, para entrar en esa aula secreta, tenemos que vencer un espejismo que hay, una mentira que hay, y es: primero aprendo, luego sirvo. Recuerde lo que acabamos de leer ahí en Primera de Samuel 3:1. Dice que él ministraba desde muy joven. Entienda o entendamos la palabra ministraba como que él servía. Y en el texto más preciso de este pasaje
dice, asocia esa palabra servía, asocia esa palabra ministraba con él se encargaba de los quehaceres. Se encargaba de los quehaceres del templo. ¿Qué quiere decir eso? Samuel prendía las lámparas cuando oscurecía, cuando amanecía las apagaba. Samuel recogía los residuos de cera del piso, barría, trapeaba, abría ventanas, se encargaba del quehacer. Así empezó Samuel. Y fue en medio de ese quehacer donde él pudo conocer al Señor. Entendamos algo. En los días de Samuel escaseaba la palabra, lo acabamos de leer. Había alguien encargado de la palabra, que era el sacerdote Elí y sus hijos, pero ellos se dedicaron a sus propios intereses. Ellos fueron egoístas y a causa de ese egoísmo, la palabra del Señor escaseaba. ¿Sabe? Nuestra sociedad tiene una fea característica y es que es una sociedad egoísta. Es una sociedad que ha sustituido el buscar a Dios por el buscar la satisfacción personal. Vemos a Dios como una relación de intercambio mercantil. ¿Qué le doy a Dios? Pero ¿qué me da Él a mí? ¿Cómo vamos ahí? Y no entendemos que en medio de esa generación caracterizada por el egoísmo, empieza a escasear la palabra, empieza a escasear la revelación, empieza a aumentar el silencio frente a la voz de Dios. No lo escuchamos, lo tenemos ahí en el iPad, lo tenemos en el celular, lo sintonizamos en el carro, pero no lo escuchamos a causa de la sociedad egoísta en la que nos movemos. Hay un espejismo que nos impide ceder. Hay una mentira que tenemos que vencer en esta noche y es el espejismo de me voy a preparar mejor para oír al Señor. Cuando yo tenga más tiempo libre de mi trabajo, pastor, ahí yo me voy a involucrar con la iglesia. Espere y verá que llegue el ascenso y que voy a tener más tiempo. Ahí yo me voy a conectar más con la iglesia, pastor. Voy a ser el primero en llegar. Cuando yo resuelva mis problemas económicos, ahí empiezo a servir. Es que yo le estoy orando a Dios por tener libertad financiera y ahí sí poder servirle a Dios con tranquilidad. No, pastor, mire, yo voy a hacer unos cuantos diplomados, yo me voy a graduar del seminario bíblico y cuando yo sepa cómo responder a todas las preguntas que se me atraviesen, ahí empiezo a servir al Señor. ¿Sabe? Ese espejismo es un enemigo. Nos hace creer que servirle al Señor es la meta de la carrera. Servirle al Señor es el objetivo final de la carrera, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad servirle al Señor es el punto de partida. Es donde todo arranca. Si nosotros esperamos tener los problemas resueltos, si nosotros esperamos tener la agenda cuadrada, el tiempo perfecto, sentirnos altamente preparados, nunca vamos a dar un paso. Nunca le vamos a servir al Señor. Nunca vamos a entrar al aula secreta. Y más adelante, cuando vayamos finalizando este mensaje, usted se va a dar cuenta del privilegio, de las bondades, de los beneficios que hay de entrar en el aula secreta. Pensamos al revés, decimos, primero voy a aprender mucho, primero voy a resolver, voy a graduarme, voy a ser lo suficiente santo y ahí sí voy a servir. Pero este pasaje de Samuel cambió mi manera de ver las cosas, porque Samuel, siendo jovencito, y quiero que entendamos que en la palabra cuando se asocia al jovencito, se asocia con la persona que apenas está aprendiendo a hacer algo. Se asocia con un aprendiz.
Por eso usted encuentra en la Biblia que se asocia el anciano como alguien de autoridad, alguien de experiencia. En sentido contrario, el jovencito se asocia ¿con qué? Con alguien sin experiencia, con alguien sin preparación. Y la Biblia hace énfasis en esto y dice que esa personita sin preparación, sin experiencia, ministraba al Señor, servía al Señor. Samuel no conoció a Dios para después servirle. Samuel conoció a Dios precisamente mientras le servía. Pastor, yo quisiera oír la voz de Dios. Ven a la iglesia, sírvele. No, yo quiero primero que Él me diga que le voy a servir. Y ahí sí voy y le sirvo. No, sírvele, que mientras le estás sirviendo, Él va a revelar, se va a revelar a tu vida. El servicio no es el resultado de un gran conocimiento. Fue en el servicio donde Samuel encontró el aula secreta, donde escuchó por primera vez la voz del Señor. Fue ahí, en el servicio, donde él oyó a Dios. ¿Quieres oír a Dios? Sirve. Sirve. Y vamos a ver más adelante. ¿Qué es servir? ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice servir? Samuel no era un erudito. Samuel no tenía todas las respuestas ni la madurez, pero algo sí tenía Samuel. Estaba dispuesto. Diga conmigo, dispuesto. Dios busca eso. Gente dispuesta. No me las sé todas, pero es gente dispuesta. ¿Cuántos disfrutan este tiempo de alabanza? Yo lo disfruto. Me encanta ver a Jaime cantar. Me encanta ver a Jorge en la batería, a Glenn, a Dorian, las voces de Andrea, de José. Y muchos de ellos no son músicos, pero están dispuestos. Están dispuestos. Están disponibles. No están esperando a tener todo resuelto para hacer algo. Lo hacen. Lo hacen. Aquí hace poco optamos, y cada vez estamos mejor. Luis Manuel se encarga ahora de la parte gráfica de las diapositivas. Al principio, con ayuda de su asistente de inteligencia artificial, salían algunas diapositivas. Y él me decía, pastor, ¿usamos este? Yo le dije, sí. Vamos a usar lo que hay y vamos a valorar el tiempo, el trabajo y el amor con lo que la gente sirve. Con lo que tú lo haces, lo vamos a valorar. No es experto en diseño gráfico, pero lo hace. Y semana tras semana, ¿qué ha pasado? El hombre está como dirían los diseñadores, agarrando línea gráfica. Está haciéndolo cada vez mejor. Hay que servir y después el Señor va a ir hablando. Samuel lo vivió de esta manera. ¿Cuál fue su característica? Estar dispuesto, estar disponible. Hoy día nuestros horarios viven tan llenos que lo que menos tenemos es disponibilidad, que lo que menos tenemos es disposición. ¿Sabes? Dios lo que está buscando aquí en United, lo que está buscando acá en Medellín, es gente que tenga un corazón enseñable, gente que tenga un corazón dispuesto, humilde, y Dios se encarga de dar lo demás. Cuando tú sirves, ¿y cómo puedes servir? Cuando tú acomodas una silla, cuando tú le das la bienvenida a una persona con una sonrisa, cuando tú ayudas con los maestros de los niños, cuando tú simplemente oras en silencio, ahí estás sirviendo, ahí estás diciéndole al Señor, Señor, yo no lo sé todo, pero aquí estoy. Yo no sé cómo orar de la manera más elocuente, no sé cómo orar tan bonito como ora José David, pero aquí estoy, Señor, escúchame. Aún eso en el silencio de tu intimidad, Dios lo ve como un corazón dispuesto y disponible.
Esta semana enviaron varias foticos al grupo de la iglesia mostrando grupos de conexión. Y me alegra tanto ver cómo esos grupos pequeños, esas reuniones de hogar empiezan a germinar. Luis Manuel mandó una, Janet o Doris mandó otra, no me acuerdo cuál de las dos. Ruth, Janet. Bueno, son mellizas, entonces me confundo. ¿Y se las saben todas? No, pero lo hicieron. En Aures tenemos otro, en San Germán tenemos otro, y las cosas van haciéndose. Pero hay que quitar ese espejismo de nuestra cabeza, de no, primero pastor, yo me voy a graduar como usted se graduó, de la maestría, y cuando me gradúe de la maestría, cuente conmigo. No, láncese. Dios va a usarlos. Dios va a obrar. Usó a Samuel, un jovencito. La Biblia usó una palabra, destetado, pequeñito, y empezó a formarlo. Pero lo formó mientras él servía. Mientras él apagaba lámparas, barría la iglesia, sacudía cortinas. Lo usó. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Que somos espectadores. Y los espectadores pasivos se aburren. Es muy aburridor ser un espectador pasivo. Los espectadores pasivos que ven todo lo que pasa en la iglesia desde la tribuna se cansan. Pero el que vive la fe en el servicio, en la cancha, es transformado. Es como cuando usted nunca ha hecho ejercicio y le da por hacer ejercicio. Al otro día, ¿cómo amanece? Molido, transgredido, acabado, destruido. Porque usted era un espectador pasivo y le dio por hacer aeróbicos. Al otro día no puede ni voltear a mirar. Pero cuando usted empieza a hacerlo, ya es más flojito, más blandito, ya estira más fácil. ¿Sabe? El servicio hace que no nos atrofiemos y que podamos estar activos. Samuel nos enseña algo en esta noche. No tienes que sabértelas todas para empezar a servirle al Señor. Tienes que estar dispuesto, disponible, y Dios te irá formando. Amén. Dios te va a usar. El problema es que estamos en medio de una generación egoísta, pero a la vez que es egoísta dice, yo quisiera oír la voz de Dios. Yo necesito una respuesta espiritual para mi vida. Hablo con mucha gente en el curso de la semana y todo el mundo con el que yo puedo hablar es gente que dice que tiene como una necesidad espiritual. Es como cuando usted termina de almorzar y usted dice, me quedó como un huequito, me falta algo. Así está la gente hoy día, me falta algo, y ese algo es Dios. Pero no encuentra una iglesia llena de Samueles que digan, yo voy, no me las sé todas, pero aquí voy. ¿Cuántos están dispuestos ahí? Hay que hacerlo, pastor, pero yo no me las sé todas. No importa, vamos a aprender. Segundo, el servicio es donde la palabra se vuelve personal. Y aquí hay algo maravilloso que está ahí mismo en 1 Samuel 3, verso 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aquí uno empieza a ver cosas. Espera un momentico. Samuel ministraba, verso 1, verso 7, no conocía a Dios. ¿Usted cómo hace para conocer, para servir sin conocer? Resulta que esa no es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo hacía Samuel para servir sin conocer? Esa no es la pregunta. La pregunta, o más bien la afirmación es para conocer al Señor. Yo puedo empezar por servirle. No lo conozco, lo quiero conocer. Empieza sirviéndole. Y mientras le sirves, lo vas a conocer.
Ese fue el orden que marcó esta palabra. Mucha gente, y hoy día es muy fácil, sabe de alguien, pero es muy distinto saber de alguien a conocer de alguien. Usted puede saber de alguien a través de una biografía, a través de las redes sociales, a través de leer una revista, pero eso no significa que porque usted sepa lo que hace una persona, usted sea amigo de esa persona. Es muy diferente. Es como si dijéramos nosotros somos amigos de algún famoso simplemente porque lo vemos en redes sociales. Es muy diferente saber de alguien a conocer a alguien. Y a la gente, a nuestra gente en la iglesia le pasa algo similar. Saben de Dios, saben de la grandeza de Dios porque le cantan. Saben que Dios hace milagros porque lo han visto en un video o en una iglesia. Saben de la palabra porque han oído un sermón, pero en el fondo del corazón eso es simplemente una teoría. Eso es simplemente de oídas. Eso simplemente es un conocimiento que se ha adquirido. Samuel, a pesar de que comenzó simplemente sirviendo sin conocer, no se conformó con no conocer. Dice el versículo 10, más adelantico, que cuando Dios le habla, Samuel dice, habla Señor, porque aquí tu siervo escucha. Cuando cambia la historia de Samuel, cuando en medio del servicio, él empieza a entender que Dios está hablando. Y es que llega un momento, querida iglesia, y se los digo con todo el corazón, llega un momento de nuestras vidas mientras le servimos al Señor, con cosas sencillas. Recuerde la palabra ministrar, servir, ocuparse de tareas básicas. Llega un momento cuando tú te estás ocupando de corazón en algo para el Señor, que por allá suena ¡pop! Y tú empiezas a escuchar. De los lindos recuerdos que yo tengo de escuchar el llamado de Dios fue sirviendo como chofer. Algunos dicen que yo manejo muy lento. Es que soy conductor de turismo, entonces me gusta mostrar todo. No es lento, es estratégico. Pero los mejores, de las grandes lecciones que yo aprendí sirviendo fue siendo chofer. Me decían, Diego, viene un pastor invitado, tienes que irlo a recoger. Y yo iba y lo recogía. ¿Qué cree que pasaba en ese trayecto? Yo escuchaba, yo hablaba con ese invitado, yo aprendía mientras conducía. Y entre más despacio, pues más aprendo. Si yo manejara como algunos de acá, la lección queda a medias. Mentiras, Luis Manuel se ríe de mí porque él maneja rápido. Sirviendo se abrió el oído. Yo estoy seguro que con cada uno pasará algo similar, que mientras servimos en medio del silencio, quizás en medio de la falta de reconocimiento, quizás sin entender qué estoy haciendo acá, Dios mío, Dios habla. Dios le habló a Samuel. En medio de la noche, él estaba recién apagando las luces del templo, estaba poniendo el candado en medio de su trabajo. Y llega la voz de Dios y le dice, Samuel, Samuel. Él no la conocía al principio. Él no entendía lo que estaba pasando. Y puede pasarnos que al principio decimos, oye, pastor, pero yo no sé si es que Dios me está hablando, si es mi propia mente, si me volví loco, estoy bipolar, no sé qué me pasa. Pero ahí están los pastores para guiar. Ahí están los pastores para ayudar. Ahí están los líderes para decir, ¿sabes algo? Dios te está hablando. Dios te está llamando. Y eso le pasó a Samuel. Samuel escuchaba una voz, no entendía quién era, alguien lo direcciona, su líder de ese momento, y Samuel entiende, Dios me está hablando. ¿Dónde le habló? Mientras él servía. Querida iglesia,
entendamos que aún haciendo cosas que parecieran ordinarias, invisibles, Dios te habla, Dios te llama y vas a entender misterios, vas a entender secretos que vienen del corazón de Dios para ti. Vas a darte cuenta de respuestas que estás buscando. Hay gente que se nos acerca y nos dice, ore por mí para ver si yo puedo entender una respuesta de parte de Dios. Sírvele, que mientras le sirves vas a encontrar respuestas. Vas a darte cuenta qué es lo que Él tiene para ti. Amén. Amén. Vas a aprender a oír. Vas a aprender a no ser simplemente alguien que viene como quien entra a un supermercado a consumir un producto, sino que vas a entender, Dios me está llamando, Dios me está hablando. Y eso se logra a través del servicio. Usted dirá, ¿usted por qué está diciendo tanto eso? Amigos, el servicio no es una carga que te quita tiempo. No es algo más que recarga tu agenda de ocupaciones. El servicio es la puerta que Dios abre para que podamos escuchar la voz del Rey, para que podamos conocer su propósito, su revelación para nuestras vidas a través del servicio. Por eso Jesús decía, yo vine fue ¿a qué? ¿A ser servido? No dice eso. Dice, yo vine a servir, no a ser servido. Y nos daba el ejemplo que en el servicio se esconden cosas gloriosas. Y termino con esto. Samuel pasó del humilde servicio al respaldo extraordinario. Vea lo que dice Samuel 3:19. Dice, y Samuel creció. Y esta palabra creció no hace referencia solamente a que el hombre creció físicamente, creció en estatura, sino que Samuel empezó a madurar espiritualmente. Dice, y Samuel creció, mire lo que sigue, ¿está ahí en la pantalla? Sí. Y Jehová estaba con él. Pero lo que sigue es extraordinario. Dice, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabe cómo se resume eso? En respaldo divino. Diga conmigo, respaldo divino. Yo soy el primero en anhelar y que el Señor responda favorablemente mi oración, que el Señor responda favorablemente mi anhelo, mi petición. ¿Cómo se llama eso? Respaldo divino. ¿Cómo lo dice la Biblia? Que no dejó caer en tierra ni una sola de sus palabras. Pero devolvámonos un poquito. ¿Cómo empezó todo? Sirviendo como un niño, con cosas sencillas, con cosas elementales. Fue creciendo en el servicio, escuchó, empezó a conocer a Dios de cerca. Y el resultado de la ecuación es que Dios lo respaldó de manera extraordinaria. Sencillamente es el cumplimiento de una ley, que el que es fiel en lo poco, Dios le honra en lo mucho. Dios promocionó a Samuel, claro que lo promocionó. Samuel, para que vayamos concluyendo, fue el último juez de Israel, el gran juez de Israel. Los jueces eran como los superhéroes, como los vengadores. Samuel fue el último de los grandes superhéroes de Israel. Y Samuel tuvo otro cargo, y es que él fue usado por Dios para ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Tuvo una responsabilidad bien grande. Respetado por todo el pueblo, respetado por toda la historia, respetado por el rey Saúl, respetado por el rey David, respetado por todo Israel. Dios lo respaldó en todo. Dios bendijo su familia. Dios bendijo su descendencia. Pero todo empezó en lo pequeño. Todo empezó sirviendo en lo sencillo y Dios le fue levantando. Dios le fue respaldando de tal manera que se dice de él
que ni una sola palabra de las que decía Samuel cayeron por tierra. Muchos queremos el respaldo de Samuel, muchos queremos el resultado de Samuel, pero olvidamos el proceso de Samuel, o no nos gusta empezar el proceso de Samuel. Todo primero de Samuel habla de cómo geográficamente Dios respaldaba de norte a sur en todas partes a Samuel en lo que hacía. Dios estaba con él. Queridos amigos, yo quiero decirles que Dios honra a los que le honran. Dios bendice tu entrega, Dios bendice tu esfuerzo, Dios bendice tu sacrificio. Tus oraciones ganan peso porque nacen de un corazón servicial. Dios se encargó de respaldar a Samuel y Dios se encargará de respaldar esta iglesia, se encargará de respaldar tu vida, pero entendamos que ese sí es un resultado. Es necesario empezar un proceso, sirviéndole y sirviéndole vamos a conocerle, vamos a oír su voz. Samuel aprendió que sujetarse con humildad a la voz de Dios, que sujetarse con humildad al servicio lo iba a revestir de autoridad, y bendijo sus familias. Su descendencia fue bendecida. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, Dios le dio la respuesta. ¿Sabes? Y hay algo poderosísimo. Y es que cuando tú sirves y tu familia te ve servir a pesar del cansancio, a pesar del trabajo, esas semillas van a producir el mejor fruto. Van a producir un resultado que va a transformar tu casa. No subestimes el valor del aula secreta. No subestimes el valor del aula del aprendizaje mientras le sirves al Señor. Necesitamos que te involucres. Necesitamos que no te aísles. Necesitamos que no seas un espectador, porque los espectadores se cansan, se aburren. Pero los protagonistas, los que se involucran, van a ver el respaldo divino, y Jehová estará con usted y no dejará caer en tierra ni una sola de sus palabras. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Qué excusa? Cierra tus ojos. ¿Qué excusa de ese espejismo estás poniendo? No estoy preparado. Llevo poco en la iglesia. Me da miedo. Soy muy joven. Soy muy viejo. Es tiempo de entender que Dios mismo te va a respaldar. Lánzate. Lánzate a servirle. Solo pregúntale a la pastora, acércate y pregúntame. Dime, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo a servir? Yo quiero empezar como el joven Samuel. Quiero empezar porque entiendo que mientras sirvo, mis oídos se van a destapar y voy a escuchar con claridad y voy a conocer su propósito. Voy a conocer su voluntad para mi vida mientras le sirvo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que no vuelva a ti vacía, que cumpla el propósito por el que la has enviado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos entender, Dios, que es un espejismo. Esperar tener la vida resuelta al 100% para servirte.
Más bien, Señor, que entendamos que sin importar la condición en la que estamos hoy, te serviremos desde cosas sencillas hasta cosas más visibles. Te serviremos, Señor. Y mientras te servimos, tú hablarás a nuestro corazón. Podremos decirte como Samuel: habla, que tu siervo escucha. Podremos ir creciendo en tu presencia a tal punto, Señor, que podremos decir: tú estás con nosotros. Padre, perdónanos si hemos puesto excusas frente a no estar preparados, o ser muy jóvenes, o ser muy mayores, o estar muy ocupados. Perdónanos. Hoy entramos en el aula secreta, Jesús, y pedimos que seas tú el que nos instruye. Levanta tus brazos al cielo. Padre, yo oro por esta hermosa iglesia. Padre, esta iglesia nació en tu corazón. Y yo estoy seguro, Señor, que como respondiste el clamor de Ana y le concediste hijo, tú permitiste que naciera esta congregación. Y yo te pido en el nombre de Jesús, que así como Samuel, todos ellos, cada uno de ellos, crezca. Como dice la palabra, el joven Samuel crecía. Padre, que United crezca, no solo en edad, sino que crezca también en madurez, en conocimiento, en servicio, en gracia, en unción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por ello, Señor. Padre, y gracias porque tú nos seguirás instruyendo en el aula secreta. Y mientras te servimos, te conoceremos, Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya no puedo esperar por el día en que volverá. A la puerta Él está y el tiempo se acerca ya. Como anhelo estar junto a Él por la eternidad. Todo hay que preparar porque Cristo viene ya.